Hay lugares en América Latina que no aparecen en las guías de viaje, no porque sean desconocidos, sino porque cualquier editor responsable sabe que publicar una recomendación para visitarlos sería una irresponsabilidad grave. Son territorios donde el Estado no llega, donde las reglas las dictan organizaciones criminales, donde la geografía misma puede matarte antes de que lo haga cualquier persona, o donde la combinación de violencia extrema, enfermedades tropicales sin acceso médico, aislamiento físico total y ausencia de instituciones los convierte en zonas que incluso los periodistas y cooperantes con experiencia en zonas de conflicto visitan con extrema cautela o simplemente no visitan. Hoy vamos a recorrer 7 de esos territorios con datos reales, con nombres concretos, con cifras verificables, sin exageración y sin romantizar el peligro. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El primero de estos territorios es el Tapón del Darién, una franja selvática que ocupa el extremo oriental de Panamá y el noroccidente de Colombia. El Tapón del Darién es el único punto en todo el continente americano donde la carretera panamericana está interrumpida. Esa carretera conecta Alaska con el extremo sur de Argentina a lo largo de más de 30.000 kilómetros, pero en un trecho de aproximadamente 106 kilómetros en el Darién el trayecto queda cortado completamente. La razón no es técnica, es una mezcla de decisiones políticas, protección ecológica y, sobre todo, una peligrosidad que hace inviable mantener una infraestructura vial y humana en esa zona. Esta selva de aproximadamente 575.000 hectáreas fue declarada Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera por la UNESCO precisamente por su riqueza ecológica extraordinaria, pero es al mismo tiempo uno de los territorios más peligrosos del hemisferio occidental. La selva del Darién es densa hasta el punto de ser casi impenetrable sin machete y guía. Las precipitaciones anuales superan los 3.000 milímetros en muchas zonas, lo que significa que llueve con una intensidad y frecuencia que convierte el suelo en barro permanente y los arroyos en ríos en cuestión de horas. La fauna incluye serpientes altamente venenosas como la mapanare y la cascabel, jaguares, cocodrilos y una cantidad de insectos transmisores de enfermedades que hacen que cruzar esa selva sin vacunación y protección sea una sentencia médica casi segura. Pero la mayor peligrosidad del Darién no proviene de la naturaleza. Durante décadas, la zona fue controlada por grupos guerrilleros colombianos y por organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al tráfico de personas. A pesar de todo esto, y esto es un dato que lo dice todo, en 2023 el gobierno panameño registró el cruce de más de 520.000 personas a través del Darién a pie. Esa cifra no incluye a quienes no llegaron al otro lado. El segundo territorio es Cité Soleil, en la capital de Haití, Puerto Príncipe. Cité Soleil es una comuna densa ubicada en la costa norte de la capital haitiana, con una extensión de aproximadamente 15 kilómetros cuadrados y una población estimada de entre 200.000 y 300.000 habitantes. Aunque el caos urbano y la ausencia de registro civil hacen imposible una cifra exacta, la Organización de Naciones Unidas la describió en informes oficiales como el lugar más peligroso del hemisferio occidental durante varios años consecutivos en la primera década del siglo XXI. La situación no ha mejorado desde entonces. Después del asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, Haití entró en una espiral de violencia controlada por pandillas que operan con total impunidad en un contexto de Estado prácticamente inexistente. Estas organizaciones controlan barrios enteros, imponen toques de queda informales, cobran extorsiones a comerciantes y familias, secuestran por rescate, ejecutan públicamente como método de intimidación y reclutan niños como combatientes. Cité Soleil es el corazón de ese sistema desde hace más de 2 décadas. El tercer lugar de esta lista es la región del Bajo Aguán, en el departamento de Colón, al norte de Honduras. El Bajo Aguán es un fértil valle agrícola que desde los años 90 ha sido el escenario de uno de los conflictos agrarios más violentos y menos conocidos de Centroamérica. La disputa es por la tierra. Por un lado, grandes empresarios propietarios de plantaciones de palma aceitera. Por el otro, campesinos organizados en cooperativas que reclaman tierras que fueron redistribuidas durante reformas agrarias anteriores y que consideran que les fueron arrebatadas de forma ilegal. Esta disputa ha dejado un rastro documentado de líderes campesinos asesinados, periodistas amenazados, activistas desaparecidos y defensores del medio ambiente ejecutados. La organización internacional Global Witness ha incluido a Honduras en sus informes anuales sobre países más peligrosos para defensores ambientales de forma prácticamente ininterrumpida durante más de una década.
El Bajo Aguán es el epicentro hondureño de esa estadística. El cuarto territorio es el Triángulo Dorado Mexicano, una región que abarca partes de los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. La geografía de esta zona es en sí misma una explicación de por qué existe. Cañones de hasta 1000 metros de profundidad, montañas que superan los 3000 metros de altitud, caminos de terracería que en épocas de lluvia quedan cortados por semanas y una vegetación tan densa que permite cultivar y esconder casi cualquier cosa de la mirada aérea. Esta región ha sido históricamente el principal centro de producción de amapola para la extracción de heroína y de marihuana de México, y es la zona de nacimiento y control histórico del cártel de Sinaloa y organización criminal catalogada por la DEA, la CIA y el Departamento de Estado de Estados Unidos como una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas e internacionalizadas del mundo. En estas sierras no existe presencia efectiva del Estado mexicano. Los pueblos indígenas rarámuris o tarahumaras, que llevan siglos habitando la Sierra Tarahumara, han visto sus territorios convertidos en zonas de guerra entre grupos criminales que disputan las rutas y los cultivos. Deja tu like, suscríbete y comparte. El quinto lugar es el Arco Minero del Orinoco, en el sur de Venezuela. Se trata de una zona de aproximadamente 111.843 kilómetros cuadrados en los estados Bolívar y Amazonas, equivalente en superficie a casi todo el territorio de Cuba. En 2016, el gobierno de Nicolás Maduro designó esta área como zona de desarrollo estratégico minero para atraer inversión en la extracción de oro, diamantes, coltán y otros minerales. En la práctica, la apertura de esta zona coincidió con la profundización de la crisis económica venezolana y con la multiplicación de la minería ilegal, que quedó en gran parte bajo el control de grupos armados llamados sindicatos o pranes, que son organizaciones criminales que cobran tributos a los mineros, controlan el acceso a las minas y ejercen violencia brutal contra quienes no se someten a sus reglas. Organizaciones de derechos humanos venezolanas e internacionales han documentado masacres de mineros, tráfico de mujeres y niñas, reclutamiento forzado y la destrucción de comunidades indígenas enteras, especialmente del pueblo Yanomami en la frontera con Brasil. El sexto lugar es el Chocó colombiano, que es la región biogeográfica que bordea el Pacífico colombiano desde Panamá hasta Ecuador. Desde el punto de vista ecológico, el Chocó es uno de los hotspots de biodiversidad más importantes del planeta. Tiene uno de los niveles de endemismo más altos del mundo, lo que significa que una proporción extraordinaria de sus especies de plantas y animales no existe en ningún otro lugar de la Tierra. Desde el punto de vista humano, es también uno de los territorios más violentos de Colombia, donde la presencia del Estado nunca fue sólida, y donde el ELN, disidencias de las FARC y organizaciones narcotraficantes disputan permanentemente el control de las rutas costeras para el tráfico de cocaína hacia Centroamérica. Las comunidades afrodescendientes e indígenas del Chocó llevan décadas sometidas a desplazamientos forzados masivos, masacres, reclutamiento de menores y situaciones de confinamiento en las que los grupos armados rodean poblados enteros e impiden cualquier movimiento de personas o bienes. El Chocó concentra algunos de los indicadores sociales más bajos de Colombia a pesar de su riqueza natural extraordinaria. El séptimo y último lugar de esta lista es La Mosquitia, una de las regiones más extensas y menos conocidas de Centroamérica. Compartida entre Honduras y Nicaragua, la Mosquitia hondureña abarca más de 3 millones de hectáreas de selva tropical, pantanos, lagunas costeras y ríos que desembocan en el Mar Caribe. Es la mayor extensión de selva virgen de Centroamérica y el hogar ancestral de los pueblos misquitos, Pech, Tahuascas y Garífunas. No hay carreteras que conecten la Mosquitia con el resto de Honduras. El acceso es exclusivamente aéreo o fluvial. Esa condición de aislamiento geográfico extremo la convirtió hace décadas en una de las rutas de tránsito de cocaína más activas de la región, conectando los envíos que llegan de Sudamérica por vía marítima con las redes de distribución hacia México y Estados Unidos. En 2012, durante una operación de interdicción antidrogas en el río Patuca en la que participaron agentes de la DEA, 4 civiles hondureños murieron, incluyendo 2 mujeres embarazadas. El incidente fue investigado por el Congreso de Estados Unidos y refleja con precisión la naturaleza del territorio. Hay algo que todos estos 7 lugares tienen en común, más allá de la peligrosidad que los une en esta lista. En todos ellos viven comunidades humanas que no eligieron vivir en esas condiciones y que no tienen la posibilidad de simplemente irse. En el Darién viven los pueblos Emberá y Guna que llevan siglos en esa selva, y para quienes el peligro llegó desde afuera. En Cité Soleil hay cientos de miles de personas que crecieron en esas calles y no tienen recursos para abandonarlas. En el Bajo Aguán hay familias que llevan generaciones cultivando una tierra que consideran suya por historia y por ley.
En la Mosquitia hay lenguas, conocimientos botánicos, tradiciones musicales y sistemas de organización social que la humanidad entera perdería si esas comunidades desaparecieran. La peligrosidad de estos territorios no es una propiedad natural de la geografía. Es el resultado acumulado y documentado de decisiones políticas concretas, de la pobreza que el modelo económico produce sistemáticamente en estas zonas, del flujo global de drogas que financia la violencia interna y de décadas de abandono estatal que dejan a las comunidades más vulnerables solas frente a las organizaciones más poderosas. La geografía del peligro en América Latina sigue patrones que se repiten con una consistencia que no puede ser casualidad. Los territorios más violentos coinciden con zonas de enorme riqueza natural y estratégica, con regiones habitadas por poblaciones históricamente excluidas, con áreas de frontera donde la soberanía nacional siempre fue más un concepto jurídico que una realidad operativa, y con zonas donde la rentabilidad de las economías ilegales supera con creces cualquier alternativa legal disponible. Comprender eso no justifica ninguna de las violencias que ocurren en estos lugares, pero es la condición mínima para poder hablar de América Latina con la seriedad y el respeto que esta región y sus habitantes merecen. El cambio climático añade una capa de complejidad adicional a todos estos territorios. La sequía sostenida en el corredor seco centroamericano, que atraviesa partes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, ha arruinado cosechas y expulsado a decenas de miles de familias campesinas en los últimos años. Esas familias se convierten en migrantes que transitan el Darién, que engrosan los barrios marginales de ciudades como Puerto Príncipe o Tegucigalpa, que se convierten en candidatos al reclutamiento forzado por parte de organizaciones criminales. La violencia y el cambio climático en América Latina no son problemas separados que se pueden resolver de forma independiente. Están entrelazados por la pobreza, la desigualdad y la falta de alternativas, y cualquier análisis que los trate como fenómenos distintos está dejando fuera la mitad del problema real. América Latina no es un mapa de lugares peligrosos. Es un continente de comunidades resilientes que sobreviven a condiciones que el resto del mundo prefiere no mirar demasiado de cerca. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.